Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар, как это у нас в Hola, последнее время. comenzamos nuestro webinar semanal. Estamos en diferentes estudios y con nosotros se encuentra el doctor Mijael Leitman. Sí, estoy acá con ustedes, el doctor Leitman. También Boris, Alexander y yo, Semyon Benoncourt. Vamos a comenzar. Nuestro tema es comenzar a sentirnos dependientes unos de otros. Tenemos muchas personas que están conectadas. Vamos a hacer preguntas de forma activa, que todo sea dinámico. Y el tema es sentir la dependencia de uno con el otro. Y la primera pregunta, ¿sentimos hasta qué punto estamos conectados? ¿Hasta qué punto estamos en un solo sistema? Y sentimos que estamos conectados, pero no entendemos que dependemos uno del otro. Esa es la paradoja. Conectados, pero no sentimos esta dependencia. ¿Cómo salimos de esta paradoja? Doctor Leitman, en la práctica acá tenemos un problema grande. Entendemos lo que quiere decir estar conectados y estamos conectados en contra de nuestro deseo. Estamos conectados bajo un sistema que actúa sobre todos. Podemos ver esto en nosotros y también en lo que pasa en otros países. Y por eso podemos aprender de lo que pasa a nuestro alrededor. Es correcto que estamos conectados, pero el hecho de que dependamos, acá está el problema. Hay diferentes temas de dependencias, diferentes grados de dependencia. Y es algo que aún no hemos aprendido y es muy difícil con esta dependencia, porque la conexión es algo científico. Podemos estudiar esto, las diferentes conexiones que hay, buenas, malas, no, pero son estudios, digamos, objetivos. Pero la dependencia, aquí ya entra una impresión subjetiva, una impresión subjetiva de nuestra parte. Pero, digamos, no quisiera a lo mejor sentirme dependiente y tampoco quiero sentir que los otros dependan de mí, porque van a venir todo tipo de quejas. Por eso el tema de la dependencia es algo que tenemos que entender. Cómo dependemos uno del otro, cómo se expresa esto, si es desde nuestra voluntad o si de alguna forma así desde un inicio influimos uno del otro. Acá hay un número de posibilidades a todo tipo de especulaciones, pensamientos, etcétera. De forma que si hablamos de la dependencia, entiendo que no puede haber aquí una opinión clara, sino que siempre hay todo tipo de proyecciones de uno hacia el otro, etcétera. Eso es en total. ¿Qué te gustaría saber? Pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Sentimos que cada vez más y más que esta pandemia nos ayuda a sentir que estamos conectados. Nos encontramos, digamos, toda la humanidad en un estado único, todos, digamos, cada uno en su lugar y nadie puede moverse. Pero junto con esto, continuamos actuando como el mundo anterior, egoísta, cada uno desde su propio interés, cada uno lleva para sí, digamos, ahora los norteamericanos están imprimiendo 4 trillones de dólares para ellos mismos. Los alemanes también están haciendo lo mismo para sacar a Alemania. En resumen, cada uno para sí mismo y cada uno para su propia alimentación. ¿Cuál es el precio de estos trillones y el desempleo y todo tipo de problemas sociales que pueden darse? ¿Cuánto más hay que mostrar al mundo la falta de efectividad de estas decisiones egoístas para que nos dirijamos a otra dirección? Que finalmente veamos algo radical que nos acerque al menos un poco, que descubramos este punto de quiebre, ¿qué se exige de nosotros? ¿Cuántas víctimas más deben haber o sufrimientos para poder encontrar el camino correcto? Doctor Leitman, el problema de nuevo es que nosotros
No queremos estar de acuerdo con esto y recibir o aceptar que dependemos uno del otro, y por eso cada uno trata de salir de estos problemas con sus propias fuerzas y no le importa lo que va a pasar con los otros, o incluso más, mide su estado en relación a los demás. Entonces, si el otro se siente peor, mejor me siento yo. El problema se aclara acá de una forma muy clara, cada uno para sí mismo, y eso es lo que está pasando, y nada con los demás. Esto produce una contradicción con el propio virus, porque este virus es global y nos influye de una forma global. Nos ayuda a avanzar en la práctica, algún tipo de igualdad, de equivalencia, porque viene de la naturaleza y la naturaleza es completamente global, y de acá resulta que si nos comportamos tal como lo hacemos hoy día y así vamos a continuar mañana, entonces no vamos a recibir nada de este virus, no vamos a conseguir sobreponernos, porque está en un grado más elevado que nosotros. Si él actúa de forma global sobre toda la humanidad, entonces de forma individual no vamos a poder enfrentarlo. Es un grado completamente diferente de influencia, y por eso vamos a tener que luchar con él en otra forma, que es luchar contra nosotros mismos, contra nuestro ego, y solamente en la medida en que estemos preparados a conectarnos con esto vamos a poder influenciar sobre el virus. El virus golpea la falta de conexión correcta que hay entre nosotros. Aún no reconocemos esto, pero vamos a tener que reconocerlo en el futuro. No nos golpea cada uno por separado o por grupos o países, sino que golpea el hecho de que no estemos conectados. Y eso es algo completamente nuevo para nosotros y por eso es tan difícil trabajar con esto. Es un virus que llegó para reunirnos, para obligarnos a unirnos, que comencemos a relacionarnos con toda la humanidad como una completa, como una sola humanidad. Y por eso no amenaza, digamos, como cada cosa, todo lo que pasa en el mundo, incluso el virus del ébola. No entendemos cómo la naturaleza nos obliga en su lenguaje, en sus acciones. La naturaleza nos obliga a una conexión, a una cooperación correcta entre nosotros. Y si ahora, digamos, el virus del corona nos está obligando a alejarnos uno del otro, pero es un alejamiento físico, pero dentro, si nos acercáramos más uno al otro, con la ayuda recíproca, con un apoyo en sensación de que representamos una sola humanidad, entonces podríamos sentir de qué manera podemos sobreponernos a todas las repercusiones negativas que se crean por medio de este virus. Esto ocurre no porque el virus, esto ocurre porque el virus nos influye como un uno completo y nosotros nos separamos en partes individuales. Pregunta. Vamos a leer. En todos estos estados nos encontramos en anulación y desde esas pequeñas, desde allá podemos recibir este mensaje que actúa sobre nosotros, esta presión. Entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? ¿De qué comenzar? ¿De la familia? ¿En su país? ¿Cómo salimos de esta
cáscara, de esta concha que nos encierra. ¿Dónde está ese espacio para poder sentir esa presión? Doctor Lightman, debemos entender primero que el tema aquí no está en acciones a través de manos o piernas o incluso no con lo que decimos, sino que la acción debe ser interna. En el hecho de que nos reconozcamos que somos un solo organismo, lo que se llama en la sabiduría de la Kabbalah, que se llama Neshama o Adam. Adam no es el primer hombre, tal como estamos acostumbrados a pensar, sino que Adam, el significado es Adam, la generalidad de toda la humanidad. A eso se le llama Adam. Y por lo tanto debemos tomar en cuenta que la naturaleza se relaciona con nosotros como Adam, como una humanidad general, completa, y sí, en relación a nuestro desarrollo. No llegamos a esta conclusión de que somos un solo Adam, un sistema completo en el cual dependemos unos con otros, conectados unos con otros, tenemos que apoyarnos. Entonces, si no sentimos eso, hay como un cortocircuito entre nosotros que somos egoístas y estamos opuestos uno al otro, y entre lo que tenemos que ser según nuestro desarrollo por parte de la naturaleza. Es decir, tenemos lo requerido, lo que se espera, lo que la naturaleza espera de nosotros, y está lo que nosotros somos en la práctica. Entonces, esta diferencia es la que crea los diferentes tipos de golpes de la naturaleza hacia nosotros. Pueden ser golpes ecológicos o todo tipo, o tecnológicos, y también virus, etcétera, etcétera. Es decir, todas las repercusiones negativas que se crean en la sociedad humana, incluso en cada uno de nosotros y entre nosotros mismos de forma general y global, son repercusiones de la falta de concordancia o de adecuación con el sistema general en común que se llama Adam. Adam, la traducción de Adam es de la palabra domé, parecido a la naturaleza o similar a la naturaleza o al creador, domé, Adam. Entonces resulta que en la medida de nuestra falta de concordancia según según nuestro desarrollo, esta falta de concordancia es lo que despierta a la naturaleza estas repercusiones negativas. Y esto se expresa en diferentes grados: inerte, vegetativo, animado o en personas. Y ahora se descubre en el grado animado, que es la forma de este virus. Pregunta. Tenemos muchas preguntas. El reconocimiento de que yo dependo de alguien, ¿eso va a corregir algo? ¿Va a ayudar a alguien? Doctor Lightman. Por supuesto, porque nosotros influimos sobre la naturaleza. Nuestra influencia es la más importante, es a través de la emoción y a través de la mente. Es decir, en lo que sentimos y en la mente influimos en el mundo que nos rodea más que de forma física. Y por lo tanto es muy importante que si todos sabemos de qué forma estamos conectados y de qué forma vamos a poder estar en una cooperación integral dentro de un sistema unificado llamado Adam, y para que se descubran en nosotros esas mismas
esos llamados de los profetas, que debemos estar unidos como un hombre con un corazón. Pero todo esto va a pasar en un futuro, pero la naturaleza pone esto como su propósito y nos va a llevar a esto, nos va a obligar a entender que somos un sistema único, a pesar de que nos encontramos en cuerpos separados, cuerpos biológicos separados. A pesar de todos, vamos a tener que reconocer que estamos en un campo espiritual unificado. Pregunta. Entonces resulta que no podemos molestar, no podemos obligar a la naturaleza que haga lo que quiera. Doctor Lightman, primero que nada, no podemos oponernos a la naturaleza. Eso no es lógico, no es saludable, no. ¿Por qué yo tengo que ponerme en contra de la naturaleza? La naturaleza es todo el cosmos, es toda. Son cualidades ¿quién soy yo en total? Yo soy un fenómeno, un resultado de esta naturaleza. ¿Quién eres tú que te vas a poner? Eres un insecto en contra de esta naturaleza inmensa. No tienes incluso idea con quién te estás ocupando. No es lógico. No es como un bebé que trata de luchar contra. ¿Qué es ¿Qué es esta acción quijotesca? Simplemente debemos entender que es un sistema enorme, inmenso, con muchos grados, y que nos encontramos en pero no sabemos dónde o cómo. Y lo que necesitamos es que, en la medida de nuestro desarrollo, tratar de adecuarnos en esto. Si fuéramos partes del inerte vegetativo y animado, entonces de forma automática seríamos elementos integrales de esta naturaleza. Pero como somos Bnei Adam, entonces, a pesar de que nos encontramos dentro de la naturaleza, en nosotros hay un elemento adicional que como egoístas, que nos empuja fuera de esta. Yo quiero ser especial, quiero ser así, no de la otra forma. Esto no existe en los animales, y en esto la persona es diferente de los animales en su egoísmo, y resulta que con esto es empujado fuera de la naturaleza, y como resultado de esto sufre. La naturaleza del egoísmo que hay en nosotros todo el tiempo crece, nos obliga a estar opuestos unos a otros, opuestos a la naturaleza inerte, vegetativa y animada que nos entorna. Ese es el mal que hay en nosotros. Así también se llama la inclinación al mal que hay en la persona. Esta inclinación al mal se crea para que reconozcamos que es mala y que la corrijamos al bien. Y entonces podríamos entender toda la profundidad que hay en la naturaleza y cómo podemos estar conectados de una forma integral con ella y entender todo completamente y participar en todas sus acciones. Pero conforme nos desarrollamos de forma egoísta, es decir, el egoísmo no se nos ha dado para que nos paremos en contra de la naturaleza, sino para que con su ayuda nos conectemos con esta naturaleza, que nos valoremos como que podamos sentir que estamos alejados de esta naturaleza y que nos acerquemos y cooperemos uno con otro. Entonces, Adam, la persona, podría elevarse al grado de igualdad con la naturaleza, que es la igualdad con Boré, porque la naturaleza es Boré.
Tenemos muchas preguntas de Internet. Les invitamos a todos a que participen. Yura de Tbilisi. Digamos, si el alma y todas las almas es un organismo unificado, entonces, ¿cómo podemos decir de la sociedad humana o de toda la humanidad que es un solo cuerpo? ¿Estamos conectados a través de qué? Doctor Lightman, no estamos hablando de cuerpos, de nuestros cuerpos animales en el grado animado o de los cuerpos físicos, sino que hablamos del sentido interno de la naturaleza. ¿Hacia qué va? ¿A qué meta está dirigida? ¿Qué es lo que la mueve? Y esto está en todos los grados, en la naturaleza inerte, vegetativa, animada y Adam. La naturaleza en estos grados tiene una fuerza interna, un vector. ¿Y a dónde va dirigido este vector? Incluso si no entendemos, pero existe también en la partícula más pequeña, en una partícula de arena o incluso en una parte, digamos, muy alejada del universo. No importa, pero en cada caso aún se trata de grados inerte, vegetativo, animado y Adam. ¿A dónde va todo dirigido? Entonces, las partes de la naturaleza que se llaman inerte, vegetativa y animada, en la práctica son dominadas a través del grado, por el grado de Adam. Y si nosotros nos dirigiéramos uno hacia el otro, entonces de pronto descubriríamos que toda la naturaleza, todo el cosmos, todo el universo cambia, se transforma en algo más amigable, uno hacia el otro. Podríamos identificar que no hay explosiones o separaciones o alejamientos, etcétera. Podríamos ver el sentido de todo lo que pasa en nosotros, dentro nuestro, fuera de nosotros, en el espacio, los agujeros negros, en todo. Podríamos ver que toda la naturaleza representa no solamente materia, sino que representa pensamiento. Y este pensamiento, en los diferentes grados, aspira a nuestra integridad, a la conexión nuestra. Eso es lo que se llama en la sabiduría de la Kabbalah el pensamiento de la creación. Mahshevet Abria. Debemos hacer que este pensamiento exista, se conecte y que llegue a su esencia final, en su forma final, a la realización final. Tenemos preguntas de Mac 2. Por favor, amigos, Mac 2. Mac 2. Да. Здравствуйте, Раф. Вопрос от Катерины. Shalom. Una pregunta de Caterina. Si todos los gobiernos en el estado presente se preocupan solo por sí mismos, no entendí la pregunta, lo siento. Doctor Lightman, por supuesto, ¿cuándo has visto que... Otra pregunta de Masha. Llegué al reconocimiento, a mi reconocimiento del mal y después más y no hay fin. Yo no veo fin para este reconocimiento del mal. ¿Se va a terminar algún momento? ¿Debo tomar fuerzas? Doctor Lightman, simplemente tenemos que estudiar cómo transformar este mal en bien y entonces todo el mal que se va a descubrir te va a traer alegría, porque por sobre esto tú vas a construir el bien y así te vas a conectar con todo el mundo, con todo el universo, al alma general y te vas a sentir como que entras en la plenitud y lo más importante en la eternidad. Pregunta. Mac 1 y Mac 2, hay 200 personas que están con nosotros en Zoom. Pregunta de Mac 1. Una pregunta de Almata.
¿Es posible aprender a otorgar? Doctor Leitman, sí, tanto el otorgamiento como la recepción son fuerzas que se miden en diferentes grados de medida, según las medidas de nuestro egoísmo, que se divide en 125 grados egoístas, y según esto medimos la fuerza de la recepción y según esto también la fuerza de otorgamiento en esas mismas unidades de medida. Estas fuerzas se llaman oviut, es el ovi, el espesor del deseo. Otra pregunta de Odessa. ¿Es posible que ahora ha llegado el tiempo de crear colegios para la educación dirigida a los niños? Creo que se refiere a educación integral. Doctor Leitman, sí, tenemos esto, tenemos una educación cabalista para niños y para adultos, tenemos todo esto en nuestra Academia Internacional para la Sabiduría de la Cábala. Pregunta de Alemania. ¿Меня слышно? Да. Прекрасно. У меня ¿Se escucha? у подруги Sí, sí. из Италии, ее зовут Магдалена, она спрашивает, Una amiga de Italia que se llama Magdalena nos pregunta, querido Rab, si nosotros en la sociedad llegamos a la garantía mutua e igualdad de forma con el Creador, спрашивает Магдалена. ¿con esto no va a representar nuestra libertad como individuales en una sociedad así? Esa es la pregunta de Magdalena. No se escucha. No hay sonido. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? No se escucha nada. И таким образом управлять собой, своей судьбой. И самое главное, мы начнем чувствовать себя не живущими в эгоистическом животном теле, а над ним, выше его. И таким образом начнем ощущать себя существующими вечно, в совершенном пространстве. К этому мы должны прийти, еще будучи в этом мире. Как сказано, что мир свой увидеть еще при этом, в этом мире. В этом заключается задача Каббалы – дать человеку возможность подняться над животной природой на уровень человеческий. А человек – это тот, который существует вечно. Вне времени просто, понимаете? Что времени не существует. Оно существует только в неживом растительном и животном организме. А на уровне Адам времени нет. Там, как по Эйнштейну, все переходит в другое измерение. Прошу. Вот вопрос из интернета еще раз о свободе и несвободе и зависимости. Олег из Ростова спрашивает. Зависимость — это всегда не свобода? Можно из этого вырваться, как бы круга? Зависимость — это всегда зависимость, но не обязательно не свобода. Зависимость смотря от чего. Если я завишу от всего мироздания, я знаю, что я его частичка, и я выполняю добровольно те законы, которые существуют в этом мироздании, то я испытываю ощущение вечности и совершенства этого мироздания. И таким образом меня не гнетет, на меня не давит то, что я являюсь его частью. Дальше. У нас вопросы МАК-1, МАК-2. МАК-1, ребята, пожалуйста. Место не указано, откуда он. Ваши 5 действий после пробуждения утром до коронавируса и в данное время. Они ни в коем случае не изменились, они те же действия. Я просыпаюсь я обычно
за даже несколько часов до урока. Если у меня урок, допустим, в 3 часа ночи, то я где-то встаю в районе 12 часов ночи. И занимаюсь, как обычно, своими делами, то есть занимаюсь кабалой. И когда я уже вхожу в урок, то я вхожу в теме, что называется. Я уже разогретый, как спортсмен перед соревнованием. Вот это все. Почему 5 действий, я не знаю, но в принципе для того, чтобы правильно преподавать, я должен быть уже заранее абсолютно духовно бодрый. Дальше. Мак-2, ребята. Да, вопрос от Лилии из Кишинева. Как правильно объединяться между нами, взывая к чувствам или мысли, логике? Значит, лучше всего к логике. Когда человек знает, почему он должен объединяться, что это закон природы, и таким образом он ведет себя к правильному соответствию со всем мирозданием, с Творцом, и назовите это общая система, она называется Творец. Общая интегральная система природы. Она называется Творец. Но вы можете назвать ее по-другому, просто чтобы не путаться. Так вот, когда человек все это осознает, понимает, для него становится задача его существования – это раскрыть для себя эту систему и интегрально в ней себя найти. Спасибо. Еще один вопрос. Правильно ли использовать стыд для подъема над эгоизмом? Это хорошо. Только стыд должен быть... Есть очень много уровней стыда. Должен быть стыд за недостаточную самореализацию. Дальше. Да. Спасибо. Еще вопрос от Нины из Красноярска. Да. Менять. Только потом начнет меняться. Почему человеку трудно это сделать? Я не слышал вопроса. Да, еще раз повторю. Природа mгновенно отреагировала на нашу изоляцию, а человек — это... La naturaleza de inmediato reaccionó a nuestro aislamiento y la persona debe entender esto. ¿Por qué le es difícil a la persona hacer esto? Doctor Leitman, nuestro ego nos encierra dentro de nosotros. Digamos, yo no escucho ni siento. Para mí el otro se dibuja como algo que no existe. Yo puedo, por supuesto, identificarme con él, sentirlo, pero no lo siento. Pero no me siento a mí mismo. Yo no lo siento a él. Ese es el problema. Por eso, todo lo que yo siento, lo siento de una forma egoísta, precisamente dentro de mí. Es como que proyecto mis sensaciones en el otro y el otro en mí. Lo que comenzamos a sentir en el sistema que se llama Emuná Lemala Miadat, fe por encima de la razón, así se llama. No tomen estas cosas como algo... es como un sistema que si subimos a la capa de la percepción de este mundo, no en nuestros sentidos presentes de hoy día, sino que nos elevamos por encima de esto. Es decir, yo adquiero la cualidad del mundo integral. Comienzo a captar. Digamos, es como
digamos como Einstein o algo más elevado, no sé cómo explicarles. Yo comienzo a captar el mundo en su forma integral, cuando no hay sentido, digamos, sobre el movimiento, espacio, nada, sino que solo este sistema unificado que se llama Neshama o Adam, alma o Adam. Y cuando comienzo así a captar, a percibir el mundo, entonces desde ese momento en adelante ya me comporto de una forma completamente diferente en mis posibilidades, en mis acciones. Otra pregunta. ¿Cómo es posible llevar a cabo el ama a tu prójimo como a ti mismo? Si yo me amo con una forma egoísta y tengo que amar al otro de una forma altruista. Sí, tienes razón, son dos formas de amor, pero se puede amar al otro más de lo que tú te amas a ti misma. Si yo comienzo a reconocer que el amor por el otro es ese mismo amor, solo que en un grado más avanzado, en un amor integral, eterno, pleno, y cuando a mí me amo solamente al nivel de animado y por lo tanto y por eso es imposible presentar, digamos, poner uno frente a otro, ese amor externo, ese amor integral en relación a mi amor pequeño, egoísta. Es imposible comparar entre ambos porque en la persona, cuando la persona tiene esos dos tipos de amor, él ama la eternidad, la plenitud, la integralidad, el mundo más de lo que más que el animal que hay en sí mismo. Otra pregunta de Caterina. Cada persona debe comenzar a trabajar en su ego. Entonces resulta que todo el tiempo tienes que pensar en ti mismo. ¿Cómo es posible parar de ser egoísta? Doctor Leitman, eso pasa de una forma gradual. No te preocupes por esto. Va a pasar de forma gradual. Vas a tener que pasar por muchos pensamientos, cambios. Estén con nosotros a fin de cuentas y van a descubrir que todo concluye en el cambio interno del hombre, cuando comienza a descubrir el mundo como conectado, integral, pleno, eterno y asimismo como parte de este sistema. Y entonces llega a un estado en el que no le importa cómo percibe el mundo hoy día, tal como nosotros lo hacemos, sino que lo que le importa precisamente es ser una partícula integral correcta en este mundo, porque solamente de esta forma él puede darle al mundo lo que nadie puede hacer. Por eso resulta que el mundo también depende de él. Pregunta de Sochi. Tal como entendí, entonces mi libertad es entender que soy completamente dependiente de la sociedad, porque de alguna forma yo también quiero ser independiente. Doctor Leitman, precisamente de esto, en que tú dependes de todo. Con todo el deseo mundial e integral que el Creador creó. Eso es lo que te hace como eterno y como íntegro. Tú no puedes renunciar al hecho de ser creado, pero tu capacidad de reconocer que eres creado te abre la capacidad
de llegar al estado del Creador, de llegar a la igualdad de forma con el Creador, a la adhesión con el Advekut. Hay muchas preguntas en Facebook y tenemos una. ¿Por qué por el ego de una persona todas las otras personas tienen que sufrir? Doctor Eichmann, porque estamos dentro de un sistema unificado y nos influimos uno al otro como dentro de un cuerpo. Si hay algún tipo de herida en el pie, todo el cuerpo sufre de esto. Pregunta. Nos pregunta Joseph, tal como usted ve eso, ¿cuándo las personas van a comenzar a entender de lo que usted habla? Doctor Leitman, nunca, pero soy optimista porque los gobiernos se refiere, porque los gobiernos son incapaces de entender nada. Pueden recibir esto, absorber esto solamente cuando la población comience a presionarlos, que somos todos juntos. Entonces, en el gobierno se van a intercambiar los deseos y los pensamientos, porque si no es imposible. Tú en lugar de ellos haría también lo mismo. Pregunta. ¿Este estado se nos ha dado para liberarnos o hacer una revolución? Doctor Leitman, no, ninguna revolución. Todas estas cosas con fuerza no pueden solucionar ningún problema. Solo es para realizar en nosotros una revolución interna para que veamos que estamos conectados, que nosotros, las personas simples, estemos conectados de forma interna, en el deseo, en la intención. Entonces, todos estos virus de ahora y lo que vamos a recibir en el futuro nos preparan para esto, para que nos acerquemos en entendimiento, en identificación uno al otro. Entonces, vamos a comenzar a influir a todas las personas del mundo, incluyendo también a nuestros gobiernos. Incluso si vemos que es imposible hacer esto, pero vamos a poder hacerlo precisamente cuando comencemos a conectarnos. Entonces, los deseos y nuestros pensamientos y emociones son los que van a influir sobre todo, y de esta forma vamos a poder corregir a todo lo que existe. Y el gobierno no va a poder hacer nada, simplemente van a recibir estos pensamientos y emociones, es decir, nuestra mente y nuestro corazón, y con esto vamos a manejar todo. Pregunta. ¿Es posible que las personas rompan los límites o las fronteras? Doctor Leitman, cuando las personas pasan de un lugar a otro, viajan, vuelan, digamos, vemos cómo pasa el tiempo y los límites desaparecen, los límites cambian. Los límites como que se transparentan. Hoy día ya no hay sentido para estas fronteras o límites. El mundo se transforma en que va a tener un solo idioma, un solo pensamiento, un solo movimiento, solo uno. No van a haber gobernantes egoístas. El mundo, si no hubieran gobernantes egoístas, el mundo ya sería mucho más integral. Y lo que los activa o lo que los maneja es lo que ayuda a que existan todo tipo de fronteras, límites y leyes. Una pregunta de Igor de Moscú. ¿Cómo una persona simple puede transformarse en libre de los demás, independiente? Doctor Leitman, comienza a amarlos y entonces vas a ver que tu amor hacia ellos te hace ser más elevado y más incluso
vas a querer que estén bien. Solamente de esta manera. Tú no puedes salir de este sistema integral, solamente te puedes elevar. ¿Qué quiere decir elevarte por encima? Es preocuparte por este sistema integral. Pregunta. Bishkek. En el mundo, digamos, mis deseos están en el dinero y en el mundo espiritual hay Tzimtzum Aleph y Masaj. Esto pasa a cada uno de forma particular o en la decena. Doctor Leitman, en el mundo espiritual tú cubres tus deseos con el deseo de otorgar y en nuestro mundo con el deseo de recibir. Esta es la diferencia entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Ну что, Мак, наверное, да? Поскольку их там 200 человек. Давайте Мак, ребят. Мак. Нет, это Мак 1, а есть еще Мак внизу. Pregunta de Mac. Una pregunta de Víctor. Cuando yo el comienzo del mundo espiritual es cuando recibo todo como bueno, doctor Leitman. Sí, tú tienes que recibir esto así, pero tienes que estar conectado con el grupo y ahí vas a descubrir al Creador también. Entonces vas a recibir todo como el bien absoluto cuando te conectas con el grupo y puedes revelar al Creador. Tenemos muchas preguntas de Mac 1. ¿Qué es lo que hay que hacer para entender las leyes integrales? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder sentir esto? ¿Se necesita algún tipo de tecnología integral para todo esto? Doctor Leitman, sí, esta tecnología integral se llama conexión con la decena. La conexión con la decena nos enseña cómo podemos crear mini grupo que es similar a toda la humanidad, a toda la creación, y dentro de ella la conexión entre 10 personas, preferible que sean o del mismo sexo, es decir, o hombres o mujeres. Entonces, en una decena así podemos, como en un laboratorio, investigar todas las leyes y funciones de la naturaleza inclusiva, tanto de la naturaleza a nivel animado, el grado egoísta, y también el grado espiritual, altruista. Pregunta de Mac 2. Pregunta de Nicolai. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿El amor al otro crece en la medida en relación al amor propio o al contrario? Doctor Leitman, el amor al otro crece en la medida de tu aspiración hacia ese amor al otro. Y para que el amor al otro se lleve a cabo, te añaden el ego, tu amor propio, y por el hecho de que tú te sobrepones por sobre el ego, por sobre el amor propio, tú construyes el amor al prójimo. Y por eso todo el tiempo dentro de ti hay un equilibrio entre estas dos fuerzas y tú estás en un equilibrio dinámico así. Pregunta de Bulgaria. Hola, una pregunta. Sí, lo que nos maneja es nuestro ego. ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos? Doctor Leitman, somos criaturas egoístas pequeñas, diminutas. Pregunta. Здравствуйте. Вот на вашей страничке такой вопрос. Если я их полюблю, они что, захотят мне меньше? Si yo los amo, entonces ¿qué? ¿Van a querer dañarme menos? Doctor Leitman, por supuesto, en la misma medida que yo ame a las personas, en la misma medida voy a estar protegido de ellos, pero ese no es el propósito que se busca, sino el propósito es ayudarles. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bearta le raeja como hoja es la ley general más grande de
toda la creación, de todo el universo, de todos los mundos, tanto de este mundo como de los mundos que están fuera de nosotros. Pregunta de Mac 1. Слышно? Да. Люди имеют свойство использовать добрые чувства и альтруистическую любовь. Как быть? Но они имеют такое свойство. Las personas quieren aprovecharse del otro. Doctor Leitman, sí, quieren estar de esa cualidad, quieren aprovecharse del otro para sí mismo, pero digamos, si yo me quiero elevar por encima de la existencia física y no solamente vivir esa cantidad de años que está dada para mí en este cuerpo, sino que quiero elevarme a una percepción de eternidad, de plenitud de toda la naturaleza ahora, antes de que mi cuerpo pare de existir, entonces debo cambiar mi relación hacia el mundo. Eso incluso viene incluso de una lógica egoísta que vale la pena hacer esto. No entendí la pregunta. Doctor Leitman, depende de la persona, depende del momento en que vive. Nuestros días puede ser rápidamente, digamos 5 o 10 años o 15 años. Pero son años, sino ¿qué quieres? ¿Para qué se nos ha dado estos años? Pregúntele a una persona que termina su vida. Imagínate que tú vas a terminar tu vida ahora. ¿Para qué viviste? Para sentir el bien y el mal, ¿y qué más? Nada más. De forma que hay que usar los años que tenemos, aprovecharlos para alcanzar precisamente el propósito para que puedas continuar más allá. Pregunta. ¿Es posible explicar cómo se siente la conexión entre nosotros en la decena y hasta qué punto es permanente, tanto en la decena como entre decenas? Doctor Leitman, la persona que está en la decena se siente a sí mismo. Sí se siente dentro de la decena, se siente como conectado con todos, como un solo cuerpo, como un solo deseo, como una sola aspiración, una sola emoción. Pero ese estado es dinámico. Todo el tiempo va cambiando. Porque hay que desarrollarse y por eso todo el tiempo siente que de alguna manera como se desconecta, se separa, los mira diferente, hay cosas que lo sacan afuera y a la fuerza se devuelve a la conexión con ellos, etc. Otra pregunta. ¿Cómo relacionarse con una crítica fuerte en contra del estudio de la Kabbalah? Doctor Leitman, ¿para qué relacionarse con esto de forma agresiva? Yo no lo hago así. Si yo escucho de las personas que dicen, ay, que es la Kabbalah, todo tipo de cosas así, todo tipo de, digamos, burlas o culpas o qué se puede hacer con una persona que no entiende de qué se trata. No lo entiende, entonces hay que explicarle. Entender que esto se te ha dado a ti de la naturaleza para que a pesar de todo expliques y con esto tú corriges el mundo cada vez más y más de forma gradual, con paciencia. Te estás ocupando con el egoísmo que el Creador creó, así que debes entender con quién trabajas. Yo tengo paciencia. No hay lo que hacer, así, de forma gradual, el mundo va a ir cambiando. Para eso también se me dio. Pregunta de Mac. ¿Es posible llamar a la fe por encima de la razón
digamos, recibir la opinión del amigo que está en contra de la propia es lo mismo? Doctor Lightman, fe por encima de la razón quiere decir que a pesar de mi opinión, que está en contra de mi razón, yo acepto la razón o la opinión del amigo y me comporto con su opinión en un 100%. Yo trato de hacer que su idea, su opinión, incluso que está opuesta a la mía, hago para que se transforme en propia. Esto hay que hacerlo en nosotros y de una forma gradual vas a poder entender qué es fe por encima de la razón, que es lo que estamos estudiando ahora de forma intensiva en las clases matinales. Es un sistema de visión, de percepción espiritual. Cuando comienzas a ver el mundo espiritual por encima o a través, digamos, de nuestro mundo, de forma que no es simple. Se exige dar mucho tiempo y esfuerzos hasta que comienzas a percibir esto. Es un sistema diferente de creación. Digamos, ahora tienes una mente diferente, una emoción diferente, ideas diferentes. Tenemos muchas preguntas en el chat de YouTube. Deben haber personas. No tradujeron la pregunta. Doctor Lightman, no, eso no es egoísta. Cada uno debe ser para todos, porque todos somos partículas del sistema integral. Y si en este sistema hay algo que está dañado, por supuesto que dentro de mí también hay algo dañado. No tienes dónde escaparte de esto. Esto viene porque somos un sistema unificado llamado Adam. Tania pregunta, ¿cómo reaccionar sobre toda esta negatividad que va creciendo hacia personas que no van con mascarillas o tipos de cosas así? Doctor Lightman, tú tienes que trabajar sobre ti misma. ¿Qué vas a hacer? Puedes actuar, pero de forma que sean conscientes de que ellos no te prestan atención y a ti te duele, no porque te puedan dañar, sino porque así ellos se relacionan con los demás. Pregunta de Facebook, ¿de qué manera es posible, digamos, personas, cómo podemos hablar a las personas para que queden tranquilos? Doctor Lightman, yo no sé si es posible, yo lo sé esto sobre mí mismo. A veces puedo, digamos, yo puedo, digamos, el ego te expulsa y hasta que de vuelta vuelves se va a tomar un tiempo. El Creador hace esto adrede para mostrarte hasta qué punto tienes deseos egoístas nuevos que se despiertan en ti desde un grado más elevado. Entonces no tienes cómo escaparte de esto, pero viene todo de forma gradual. Lo principal es estar en un sistema unificado y con un apoyo recíproco. Imagínate que pudieras recibir cada día esta enseñanza. Esto te va a llevar a un estado normal. Es como una inclusión. Esto te ayuda a hacer una inclusión, un equilibrio. Entonces, de forma gradual podrías comenzar a ver el mundo de una forma diferente. Pregunta de Facebook. Si todo esto no quiere decir que estamos cercanos al fin del mundo, Doctor Lightman, no va a ser el fin del mundo, no te preocupes. Nada está limitado ni en nuestro mundo ni en nuestra vida. Simplemente tenemos que hacer para que nuestra vida tenga un sentido más elevado y que hayan proyecciones buenas para lo que continúa. Pregunta de Facebook, ¿cómo una persona puede llegar a su reconocimiento del mal si su naturaleza no le da la posibilidad
forma de hacer esto. Doctor Lightman, sí, correcto, es así. Por eso la fuerza que desarrollamos es llamada fe por encima de la razón, es decir, la elevación de por encima del ego. Es decir, yo me meto en la decena, en el grupo, y en esa decena trato de derretirme, y así yo me elevo por encima de mí mismo. Solamente así. Si no tienes un grupo, no vas a poder llevar a cabo esto. Y ese va a ser un problema. Ahora yo estoy terminando con ustedes en la clase y ahora tengo una reunión con mi decena. Yo espero esto para que de alguna manera cambiarme a mí mismo desde adentro. A lo mejor tenemos la última pregunta. ¿Qué es la naturaleza? Doctor Lightman, la naturaleza, digamos, nuestra naturaleza es el deseo de recibir, estar dentro de mí, es lo que se llama el egoísmo, y está la naturaleza opuesta, que no la sentimos, que es la naturaleza del altruismo, de la preocupación por el prójimo, del amor al otro. Esto no lo sentimos, pero de alguna manera podemos imaginarnos, tal como la madre se relaciona con su hijo, a pesar que también es un efecto egoísta de nuestro mundo. En nuestro mundo, digamos, no puede haber ninguna expresión altruista verdadera de una criatura hacia otra, pero si continuamos avanzando, podemos ver que es posible. Tenemos la luz superior que puede actuar sobre nosotros y cambiarnos, y vamos a ser diferentes. Que tengan mucho éxito. Hasta la próxima. Y realmente espero que todo esté bien con ustedes. En la práctica, estoy seguro que si continúan estudiando con nosotros, juntos vamos a pasar por todos estos estados que se nos envían y vamos a llegar a donde la naturaleza nos lleva. Y este virus va a ser un buen guía. Hasta la próxima. Siento mucho el problema técnico con la traducción.